Continuando con la temática de campos emocionales iniciada la anterior jornada, vamos a tener que empezar a convenir que creamos un espacio en común que podríamos denominar como una especie de masa crítica respecto a aquello que vamos multiplicando y transmitiéndonos unos a otros como efecto contagio. Cuando hablamos de lo emocional, hablamos de aquello que va creando resonancia, como si fuera un instrumento en el que se fueran pulsando las notas. Ese efecto resonancia que es vibracional crea una especie de masa en la cual vamos sobrenadando, sobreviviendo e interactuando. Son redes sutiles, invisibles, así como los vínculos que nos van transformando muchas veces en una enorme familia que tiene denominadores en común, que se comparten: la nacionalidad, la pertenencia, los símbolos, aquello, el lenguaje, aquello que nos unifica. También a ese nivel de vinculación llegan las emociones positivas y las emociones negativas. Enojarse, entristecerse, valorar lo maravilloso y sentir alegría, son estados en los que no siempre permanecemos. No seríamos humanos si permaneciéramos permanentemente en un determinado estado emocional. Lo importante es que podamos tomar conciencia hasta qué punto una emoción sostenida, creando un campo emocional que nos incluye a todos, puede constituirse en un factor enfermante, en un factor que genere patologías de las cuales muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto cada uno de nosotros se convierte como una especie de antena que irradia hacia los otros. Encarar este concepto de campo emocional que construimos, que ayudamos, entre comillas, todos a conformar, es importante porque nos hace que pensemos, más que sentirlo, que pensemos en qué podemos contribuir para lograr que esos campos emocionales sean más saludables. Así como hoy en día se concibe la idea de que enfermamos los entornos o los sanamos, así pasa a nivel social con las estructuras sociales. Recordemos que somos cuerpos sociales, donde cada uno de nosotros es una parte, es un miembro de ese cuerpo al cual pertenecemos indisolublemente y con el cual construimos nuestra existencia. Necesitamos sumar a la posibilidad de mejorar no solamente los ambientes desde el punto de vista natural, sino también de mejorar saludablemente los espacios que habitamos para actuar en ellos, fundamentalmente tomando conciencia de nuestras emociones, de nuestro repertorio emocional interno. Y esto es lo que usamos cuando hablamos de la concepción de inteligencia emocional. La posibilidad de autogestionar lo emocional nos permite también ayudar a que los lugares que habitamos sean lugares y no que se conviertan en no lugares, aquello que terminamos finalmente vaciando de sentido. Hablaba la vez pasada de campo emocional como aquello que nos va influyendo a niveles inconscientes en nuestros estados de ánimo. Nuestros estados de ánimo son fluctuantes y responden obviamente a los estímulos del entorno.
a los de afuera y también a los estímulos internos. Hay personas que naturalmente se predisponen a un estado emocional positivo y hay otras personas que no. Y acá tenemos que hablar de pulsiones de vida. Existen básicamente dos pulsiones de vida, dos pulsiones fundamentalmente. Para decirlo correctamente, una pulsión de vida realmente, aquella que suma, aquella que nos impulsa a construir, a crear hacia adelante, que es la pulsión de Eros. Y hay un impulso de muerte que nos lleva hacia atrás, que nos retrotrae, que nos obstaculiza, que es la pulsión de Tánatos, o sea, la pulsión de muerte. Esas dos fuerzas contrapuestas generan tensiones en nuestra existencia, en nuestro devenir cotidiano. Generan tensiones, nos ponen en situación de antagonismo permanente, en el que los estímulos de afuera nos generan eh, conflictos, situaciones problemáticas, es decir, dilemas. ¿Cómo reacciono, desde qué estado de ánimo que predomina hacia una pulsión o hacia la otra, ante las cosas que nos van pasando, que nos van aconteciendo en el cotidiano devenir, ¿no? En las circunstancias que nos rodean, en los entornos que habitamos, en los lugares en los que permanecemos? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo predominante? Podríamos hacer como una especie de evaluación, de autoevaluación. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo predominante? ¿Somos personas, lo que llaman las demás personas cuando nos ven, personas positivas, proactivas, asertivas, o somos personas depresivas, que nos bajoneamos, de acuerdo al lenguaje popular, que todo lo vemos como un problema imposible de resolver, o personas resignadas en que en realidad nuestra fortaleza interna se va debilitando porque no nos atrevemos a enfrentar los desafíos. Los campos emocionales son importantes porque permiten que una comunidad salga adelante, se atreva a enfrentar los propios desafíos y construya. Y cuando hablo de comunidades empiezo desde la célula más pequeña incluso, ¿no? Desde la familia, que puede ser monoparental o no, desde el grupo social pequeño, el que nos rodea, el ámbito emocional que nos contiene y en el que estamos insertos. ¿Hasta cuándo nosotros podemos resolver que poder actuar a nivel más consciente sobre las pulsiones que nos van permitiendo existir? ¿Son necesarias ambas pulsiones? Sí, porque son las que constituyen nuestra vida, la vida, lo que nos late, eso que somos, ¿no? El existir, el existir. Lo problemático es cuando los dilemas se instalan permanentemente y no nos dejan operar. Entonces allí nosotros tenemos que ver cómo regulamos nuestro propio campo emocional, cómo nos insertamos en el campo emocional común. ¿Y qué es lo que hacemos prevalecer? Se puede trabajar a conciencia sobre esto porque puedo tomar como estrategia el parar para reflexionar, ¿no? Desde dónde actúo. Los campos emocionales en este momento están fuertemente contaminados por emociones no positivas. Hay enojo, hay dolor, hay tristeza. Estamos atravesando situaciones conflictivas que a muchos los colocan en una situación de perderlo todo o seguir adelante, situaciones de enfermedad. Las patologías sociales son el reflejo de las patologías individuales, no la suma, son el espejo. Lo que suma es de qué manera, con qué instrumentos vamos a encarar nuestras propias problemáticas personales que redundarán en beneficio de las problemáticas comunes.
Por ejemplo, preguntarnos esto que decía al principio, ¿no? Autoevaluarnos desde qué estado de ánimo normalmente enfoco lo que me toca resolver. Por supuesto que una persona que está siendo bombardeada por carencias materiales, por problemas de pérdidas dolorosas, por tragedias personales, por inseguridad de todo tipo. La inseguridad económica es un factor importante, la inseguridad física, donde salgo y no sé qué me va a pasar en la calle, donde no sé incluso qué me va a pasar en mi hogar, ¿no? Con respecto a las inseguridades en estos últimos tiempos. Es importante que nos vayamos cuestionando, que nos vayamos preguntando sobre estas realidades que vamos atravesando, porque a nivel consciente podemos influir en cómo nos sentimos día a día. Si aprendo a autogestionar mis emociones, puedo elegir qué es lo que consumo, inclusive. Somos lo que consumimos, dice un dicho. Desde el punto de vista de la nutrición, ¿con qué me nutro? Desde lo emocional también. ¿Con quiénes me rodeo? ¿Qué ámbitos suelo frecuentar? ¿De qué temas suelo hablar? Y es importante encontrar los espacios de escucha. Entonces deberemos utilizar nuestra inteligencia para encontrar ámbitos especiales donde poder retrabajar nuestro campo emocional a nivel consciente. A nivel personal podemos tomar la decisión de cómo me quiero sentir, sin negar los estados de ánimo emergentes de las situaciones que nos toca atravesar, sin negarlas, por el contrario, enfrentarlas. Pero una cosa es la tristeza que puedo sentir por una situación que me está tocando profundamente, y otra cosa es sumergirse en el sufrimiento. ¿Qué elijo para mí? Ser una persona sufriente que va removiendo circunstancias dolorosas permanentemente porque eso es lo que me centra en un espacio para que todo el mundo me mire y me preste atención, para que yo misma sienta que existo para mí y para los otros, o enfrento la situación, busco la ayuda pertinente, me ayudo a mí misma también, ¿no? Desde el punto de vista de la autogestión emocional, y me inserto en ámbitos que me hagan sentir mejor y busco dentro de lo posible aquello que me haga sentir mejor. Si cada uno de nosotros a nivel personal logra vivir mejor, ayuda a sanar sus pequeños ámbitos, y por lo tanto eso se multiplica y crea una masa crítica hacia afuera que vibracionalmente se expande. El efecto contagio es tanto para lo negativo como para lo positivo. ¿Hay motivos para el enojo? Sí. El enojo razonable, ¿no? Si hay posibilidad. El enojo razonable. Una cosa es enojarse, otra cosa es la ira permanentemente que alimentamos con ansias de venganza o de desquite. Las pulsiones deben tener un cauce y deben tener una posibilidad de drenaje, de salida. ¿Qué estrategias utilizo para poder retrabajar mis emociones no tan saludables? Son buenas preguntas que seguiremos trabajando. Y así es.